Bienvenidos al estudio bíblico, continuando con el libro de Génesis. Llegamos al capítulo 48. Hoy hablaremos de la bendición a Efraín y Manasés. Qué historia más maravillosa es la vida de José, y de qué forma se asemeja su experiencia a la de Jesús. La Biblia está llena de mensajes, de personas, de profecías directas de Cristo. Cuando el anciano Jacob ya tenía su edad avanzada, ya estaba en su lecho de muerte, cuando ya Jacob, en ese lecho de muerte, pronunció las bendiciones sobre los hijos que tuvo de Lea, Bilha y Zilpa, debió mirar con gran anticipación a lo que Dios tenía reservado para sus dos hijos menores, José y Benjamín, los hijos de su primer amor, su amada Raquel, la esposa por quien trabajó tanto tiempo. Raquel había sido estéril por muchos años, mientras que su hermana y rival, Lea, tenía 6 hijos de Jacob. Aunque su sierva Bilha, conforme a la costumbre de esos días, le había dado 2 hijos a Jacob, esto lo puedes leer Génesis capítulo 30, ella dijo: «He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Pese a todo, Raquel anhelaba tener hijos propios, de su carne, de su sangre. Y en su desesperación clamó a Jacob con estas palabras: «Dame hijos, o si no me muero». Génesis capítulo 30, versículo 1. En esa misericordia, Dios respondió a su clamor, respondió a ese anhelo. Dice la palabra, Génesis capítulo 30, verso 22, «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos». El nombre de José es bien significativo. En el momento de su nacimiento, Raquel dijo: «Dios ha quitado mi afrenta», y llamó su nombre José diciendo: «Añádeme Jehová otro hijo». Génesis capítulo 30, verso 23. La palabra hebrea para quitado es asaf, y el vocablo para añádeme es Yosef. Y Yosef expresa un deseo, pero además fue una profecía, porque Dios le dio otro hijo. Acabamos de leerlo. «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos». No dice le concedió un hijo, le concedió hijos. Así que después de José llega Benjamín. En otras palabras, mientras Raquel estaba feliz por su hijo, deseaba por lo menos otro más. Y Dios también le otorgó esa petición cuando dio a luz a Benjamín antes de morir. Las palabras de Jacob describen lo que sentía por Raquel y por sus hijos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Génesis capítulo 49, versículo 22. Jacob se refería a José como rama fructífera, y nos recuerda el propio comentario de José en Génesis capítulo 41, verso 52, que hemos leído hace unas semanas atrás. «Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios: me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». A pesar de los numerosos obstáculos colocados en su camino, José fue fiel y fructífero en vencerlos. En el capítulo anterior vimos que Jacob
vivió 17 años más luego de reencontrarse con José. Génesis capítulo 47, verso 28. Ya en sus últimos días, Jacob enfermó y antes que pasara algo, José llevó a sus 2 hijos ante su padre para que los bendijera. Génesis capítulo 48, versículo 1 y 2. Y sucedió que después de estas cosas, le dijeron a José: «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando se les avisó a José diciendo: «He aquí tu hijo José ha venido a ti», Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. En los últimos momentos de la vida, las personas suelen hablar de lo que ha sido lo más importante de su vida. Lo que salió del corazón de Jacob fue sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham e Isaac y luego fue confirmada a Jacob. Esa promesa consistía en darles la tierra prometida a su descendencia. Génesis capítulo 48, versos 3 y 4. Entonces Jacob dijo a José: «El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua». A pesar de que toda su familia estaba en Egipto, Jacob no se había olvidado de su tierra natal. En ese momento estaban en tierra extranjera, pero él sabía que el propósito de su vida y el de su descendencia no estaba en ese lugar, sino en Canaán. Estaba en la tierra que Dios les había prometido. Después de mencionar esa promesa, Jacob hizo algo que podría parecer sorprendente. Génesis capítulo 48, versos 5 y 6. «Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad». Qué interesante, ¿verdad?, estos versículos. Lo que sucedió en ese momento es que Jacob adoptó a Efraín y Manasés como hijos suyos. Ese es el significado de estos versículos. Los compara con Rubén y Simeón, que son los hijos que nacieron primero. Y la pregunta es, ¿por qué hizo esto? Los hijos de José, Manasés y Efraín, habían nacido en Egipto. Habían nacido de una madre egipcia. Pero al adoptarlos, estaba amarrando su destino a la de la familia de Israel. Además, los estaba subiendo de rango, de nietos a hijos. La adopción de los 2 hijos mayores de José era parte de la doble herencia que él iba a recibir como el primogénito de la familia de Jacob. Manasés y Efraín iban a ser contados como 2 de las tribus de Israel. José aprovechó la visita a su padre para pedirle que bendijera a sus hijos. Al principio Jacob no lo reconoció ya que estaba perdiendo la vista por la edad, igual que le sucedió a su padre Isaac. Génesis capítulo 48, versículo 8. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: «¿Quiénes son estos?». Y José respondió a su padre: «Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí». Y él dijo: «Acércalos a mí. Te ruego para que yo los bendiga». Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel, versículo 11, dijo a José: «Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos». Preparando a sus hijos para recibir la bendición de Jacob, José los ubicó delante de él en el orden de nacimiento. Génesis capítulo 48, verso 13. Y José tomó a los 2, a Efraín con la derecha, hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, hacia la derecha de Israel, y se los acercó. José los puso en ese orden a propósito. El mayor debe ir a la mano derecha,
y el menor a la izquierda. Y para sorpresa de José, Jacob cruzó sus manos para bendecir al menor como el primogénito. Y José creyó que su padre se había equivocado, ya que no podía ver bien, pero luego se hizo evidente que no había sido un error. Génesis capítulo 48, verso 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Jacob aclaró que el cruce de manos no fue un error, sino un propósito. Versículos 19 y 20. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendeciré Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y así puso a Efraín antes de Manasés. Con esta bendición, Jacob profetizó el rol de liderazgo que iba a tener la tribu de Efraín. Es curioso, ¿verdad? No se reconoce como la tribu de José. La palabra de Dios menciona la tribu de Efraín. Jacob adoptó a Efraín y Manasés. La tribu de Efraín creció en poder y número y llegó a tener el liderazgo entre los israelitas. Cuando Israel se dividió en 2 reinos, las 10 tribus del norte nombraron como rey a un hombre de la tribu de Efraín. Dado que Efraín recibió la bendición de primogénito, él se quedó con el nombre de Israel. Por ello, las 10 tribus del norte se les conoce en la Biblia como la casa de Israel, y las 2 tribus del sur, lideradas por la tribu de Judá, se les llama casa de Judá. Al adoptar a los 2 hijos de José e incluirlos entre las tribus de Israel, Jacob afirmó la primogenitura de José y su doble herencia. Jacob quería asegurarse que José y su descendencia no se quedaran en Egipto, sino que eventualmente regresaran a la tierra prometida en donde estaba su destino. Versículo 21 y 22. Entonces Israel dijo a José: he aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob está hablando en un sentido profético. Él aún no había conquistado la tierra con espada y arco, pero él vio proféticamente que sus descendientes sí que lo harían. Hebreos capítulo 11, verso 21. Dice lo siguiente, y habla de Jacob cuando bendijo a Efraín y Manasés. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Es decir, que Jacob los bendijo por fe. Para poder bendecir a sus hijos por fe, Jacob tenía que conocer la mente de Dios en este asunto y actuar en conformidad con la voluntad de Dios. Fe es creer simplemente lo que Dios tiene que decir. Por lo tanto, es evidente que el Señor previamente le había revelado ciertas cosas a Jacob respecto a Efraín y Manasés. No fue Jacob el que tomó la decisión, hizo su propia voluntad sin consultar a Dios. Era un momento importante en la vida de José, en la vida
de Efraín y Manasés en la vida y en la historia de Israel. Y esa verdad la podemos ver en el capítulo 49 de Génesis, donde está registrada la profecía de Jacob sobre cada uno de sus hijos. Las palabras de Jacob constituyen la revelación de Dios. Tanto Efraín como Manasés se iban a convertir en pueblos, pero Efraín, el más joven, iba a ser más grande que Manasés el mayor. Y esto habla de verdad, no solo concerniente a los descendientes de Efraín y Manasés, sino también con relación a las circunstancias y a los eventos que rodearon la experiencia que conllevó a las bendiciones que recibieron. Hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26 y 27, muy conocido, que dice: «Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». Esto lo dice el Salmo 2, verso 8. Y ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, verso 26 y 27. «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre». Esta herencia y posesión terrenal, completamente separada de las bendiciones terrenales y la herencia de Israel, está muy ligada al mundo presente bajo Satanás, porque los reinos del mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al igual que los hijos de José iban a heredar la tierra, cada uno con sus diferentes pueblos, con sus diferentes reyes, con sus diferentes familias, esto también lo podemos aplicar a nuestra vida. Los cristianos, nosotros también vamos a heredar los derechos de primogenitura. Qué bueno que tus hijos estén en los caminos del Señor. Qué bueno que tus hijos puedan heredar cosas buenas de ti, una buena herencia. Qué bueno que tus hijos puedan ser personas de bien para otros. Qué bueno que tus hijos puedan tener un buen testimonio delante de las personas. Esta es la bendición de Manasés y Efraín. Algo que José no entendía, pero que era plan de Dios. Los planes de Dios siempre son perfectos.